Hola nuevamente, muy buenas tardes, muy buenas noches, peregrinos y compañeros de viaje. A todos los que están presentes les mandamos un saludo muy cariñoso de la Sociedad Teosófica en Bolivia. Como ustedes saben, es el centro y el corazón de Sudamérica. Nuevamente, bienvenidos a este Centro de Estudios de la Sabiduría Antigua. Hoy es jueves 22 de enero y reiniciamos el estudio de Simbolismo Arcaico Universal. Es la segunda parte del primer volumen de la Doctrina Secreta en su versión original. En las ediciones posteriores, en 6 tomos, corresponde el segundo tomo. Como es de su conocimiento, este estudio dirige y coordina Isaac desde su lugar de residencia en España. Isaac es un hermano muy querido en la Sociedad Teosófica en Bolivia. Así, él desde su trabajo se convierte en un eslabón conector del norte, del centro, de Sudamérica y Europa, y a todos los estudiantes que están en estos centros. Entonces, previo al estudio, nos centraremos, como siempre, en la invocación, esta vez a cargo de Mari desde Cochabamba, y luego se dirigirá a ustedes María Luisa, agente presidencial en Bolivia. Y como siempre, quedará en manos de Isaac la conducción de nuestro estudio. Adelante, María. Muchas gracias. Nos sentamos cómodamente y aquietamos los sentidos, respirando lenta y profundamente. Vida limpia, mente abierta, corazón puro, intelecto despierto, percepción espiritual sin velos, afecto fraternal hacia el condiscípulo, presteza para dar y recibir consejo e instrucción, leal sentido del deber hacia el instructor, obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad. Una vez que hemos puesto nuestra confianza en ese instructor y creemos que él la posee, valeroso ánimo para soportar las injusticias personales, enérgica declaración de principios, valiente defensa de los que son injustamente atacados y mirada siempre fija en el ideal del progreso y de la perfección humana que nos revela la ciencia secreta. Tal es la escala de oro por cuyos peldaños el estudiante puede ascender hasta llegar al templo de la sabiduría divina. Gracias. María Luisa. Gracias, Dorita. Buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Una vez más tenemos la alegría de poder compartir, gracias a la inquietud de muchos hermanos en Bolivia, Dorita, Guillermina, etcétera, y sobre todo al apoyo incondicional que siempre nos ha dado Isaac a lo largo, pues, de toda su vida, diríamos. Lo tenemos en Bolivia hace muchos años. Gracias, Isaac, por compartir con nosotros todos tus estudios. En cierto modo, Dorita ya ha expresado el objeto de esta reunión, lo más importante que en este momento nos une, y contentos, muy contentos de poder empezar este nuevo ciclo, es decir, dar continuidad más bien a este ciclo de charlas sobre el simbolismo arcaico universal de las enseñanzas de la señora Blavatsky. Gracias, Isaac, y gracias nuevamente a todos los hermanos eh, que nos acompañan ahora. Y aprovechar quizás la oportunidad para decirles que las puertas de Bolivia siempre están abiertas para todos ustedes. Isaac, te escuchamos. Gracias, María Luisa. Ahora, bueno, a todos los que están presentes, esta fue la última imagen que se quedó pendiente o se dejó como inicio a esta sesión. Aparece del lado derecho Paracelso, una de las imágenes más comunes encontradas en la literatura sobre Paracelso. Y él dice en esta imagen, dice, no hay religión, filosofía o ciencia más elevada que la verdad. Y esta no es propiedad de nadie.
excepto del espíritu libre que está dentro de nosotros, de todos nosotros, Paracelso. Esta inspiración para reiniciar nuestro estudio debería estar en todos nosotros. La enseñanza oculta, la enseñanza teosófica, tiene un peso muy grande en el mundo del conocimiento, no solamente material, sino espiritual. Casi todas las corrientes han bebido de él, sobre todo las corrientes más modernas, ¿no? Pero está emparentado, por supuesto, siempre en la enseñanza cabalística, egipcia, de los misterios de Grecia, de las grandes tradiciones del Oriente y de Occidente. De ahí la motivación para que todos sigamos nuestros estudios y no decaigamos, sobre todo en el trabajo personal. Es lo que le pasa muchas veces a un estudiante cuando solamente ve la parte teórica. Yo les estoy recomendando que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Bien, vamos a iniciar con el material. Dice aquí el párrafo a la izquierda, dice, de aquí que no tengamos otra alternativa que o aceptar ciegamente las deducciones de la ciencia o romper con ella. Y hacerle frente sin temor, declarando que lo que la doctrina secreta nos enseña y estando por completo dispuestos a sufrir las consecuencias. Esas declaraciones de la señora Blavatsky en el tomo 2, el que estamos viendo, pues eran muy común, sobre todo en el inicio del proceso de esta organización en el siglo XIX. En aquella época la ciencia no tenía, vamos a decirlo así, en muchos aspectos el avance de la ciencia estaba todavía limitado. Lo que ahora nos parece sorpresivo, que en menos de 30 años se haya avanzado tanto, en el siglo XIX estaba como en pañales todavía el proceso. Hay que comprenderlo, y era la época en que la señora Blavatsky presentó esta obra o este material a través de la doctrina secreta a un público, pues, en parte habría que ubicarse en un parte reacio, ¿no?, por las tradiciones religiosas, en parte crédulo por la ciencia, el fenómeno que estaba dándose mucho en Europa y en América, el fenómeno espírita o espiritualista, como le llamaba. O sea, era un momento de cambio. Surgió la revolución industrial, había nuevas adaptaciones para lo que estaba ocurriendo, y eso demandaba pues una nueva visión, ¿no?, una mentalidad que iba abandonando a la Edad Media esas formas estructuradas muy rígidas y muy cerradas religiosamente a una apertura mayor. Entonces aquí la señora Blavatsky dice que la ciencia sí es uno de los, a pesar de que en ese momento las deducciones de la ciencia estaban todavía en pañales, por lo menos presentaba el modelo de la investigación científica avances más grandes que los modelos religiosos que estaban fanatizados, ¿no? Estaban cerrados a una creencia, a una fe ciega, a la letra muerta de la literatura religiosa, y no le permitían al feligrés la apertura, ¿no?, para investigar, para tratar de entender la literatura religiosa desde el enfoque de sus significados, de las claves. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las 7 claves? O sea, fue un momento álgido. Y ella dice, pues o rompes con la ciencia, porque también tenía sus aspectos muy materialistas, o haces frente sin temor, declarando que la doctrina secreta nos enseña y estando dispuestos pues, al rechazo, ¿no? Ella lo vivió mucho, sobre todo después de la fundación en la India de la sociedad. Pues hubo ahí una serie de clamores por un gobierno inglés,
que no le gustaba la idea de la señora Blavatsky porque renovaba toda la tradición hindú. Estaba buscando ahí el que estos pueblos más antiguos que los occidentales y con más sabiduría en cierta forma por sus grandes tradiciones, y aquí incluyo el budismo y a todas otras de las variantes que existían, Sikhs y Jainos, etcétera, no abandonaran esa enseñanza y siguieran investigando y practicando. Entonces, fue un momento complejo. Ella comenta, ¿no?, sobre la etnología, según confesión de alguno de sus más instruidos entusiastas, encuentra ya imposible explicar las variedades de las razas humanas a menos que no aceptar la hipótesis de la creación de varios Adán. O sea, aquí se empezaba a cuestionar la misma ciencia, ¿no? Las diferentes, ¿se acuerdan que de acuerdo a la tradición oculta, los Pitris Barishats o padres lunares, cuando vinieron al globo y en la primera raza, pues estos seres generaron su doble o linga sharira para envolver a la parte espiritual en 7 diferentes zonas del planeta. Estamos hablando de la primera raza, la más antigua, la que realmente en la forma humana no existía, era una madeja de energía plástica, etérica, vamos a decir, que flotaba sobre la Tierra. Por lo menos eso es lo que quiere decirnos la enseñanza. Y que de alguna forma cada uno de estos 7 grupos, que fueron 7 grupos de los Pitris Barishats, dotaron a cada una de esas emanaciones de su linga sharira, de su doble etérico, de las características a las que tenían ellos. Hablaba de color, de forma, etcétera, etcétera. Ahí hay una pequeña laguna para poder entender eso, porque después hubo una serie de elementos que faltan para completar la información. Habla de un Adán blanco y de otro negro, de un Adán rojo y de otro amarillo. Es obvio que estamos hablando, más que de la ciencia tecnológica, estamos hablando ya de los Pitris Barishats que emanaron diferentes, vamos a decir, aspectos de su naturaleza, porque eran diferentes grupos y se formaron y se plasmaron en los diferentes grupos donde en la tierra se sembraron las semillas. Si fuesen indos que enumerasen los renacimientos de Madhadeva en el Linga Purana, poco podría decirse. Pues hablando de los repetidos nacimientos de Shiva, dice aquella escritura que en un kalpa era blanco, en otro era negro, en otro de color rojo, después del cual el Kumara se convierte en 4 jóvenes de tez amarilla. Todo esto está ubicado en la simbología que podemos decir en esa primera formación de los 7 seres emanados de los Pitris Barishats o los Pitris lunares en diferentes zonas de una región particular. Y así inicia Antropogénesis, ¿no? La primera raza. La primera raza, se puede decir a mente, no tenía autoconciencia. Imagínense ustedes a la mónada envuelta en ese doble etérico. No había los principios intermedios estaban dormidos. ¿Qué quiere decir? Que ni la mente actuaba, ni las emociones estaban activas. Vamos a hablar de que quizá había vitalidad, ¿no?, para el doble etérico, pero que no había la conexión entre el hombre, se puede decir, animal, o el hombre material y el hombre espiritual. Y en ese momento, esa raza, la primera raza, aparentemente con ciertas
singularidades, los diferentes aspectos de los dobles etéricos o lingas shariras, que podrían ser amarillos, como dice acá, ¿no? Negros o blancos o de color rojo, etcétera, eran muy más explicados de una manera diferente a lo que dice la etnología. Difícil aclararlo mucho en detalle porque no nos da los datos la señora Blavatsky a tal detalle. Y eso tiene que ver que no se podía hacer. Ella lo recomienda varias veces. Pero esto no impide que exista una verdad y un hecho en el fundamento de estas extravagancias. La misma señora Blavatsky dice, a pesar de que la etnología, la ciencia, dice esto y esto y esto, hay ciertas verdades, ¿sí? Que el autor no haya querido nunca afirmar ni con su nombre ni con otro alguno. Pues sus razas preadámicas, no satánicas, sino simplemente atlantes, y antes que estos hermafroditas, se encuentran mencionadas en la Biblia cuando se lee esotéricamente, así como se encuentran en la doctrina secreta. Aquí pues vuelvo a hacer una reflexión sobre lo que hemos estado estudiando, porque lo que ocurre en la técnica que se enseña o que la doctrina oculta nos presenta es que ciertas enseñanzas se van repitiendo constantemente de diferentes formas. Las razas preadámicas y no satánicas, sino simplemente atlantes. Y antes que esto, los hermafroditas. Los hermafroditas eran los lemures. Recuerden que después de la primera raza vinieron la hiperbórea. Estaba en teoría ubicada en el polo, en los polos, en el polo norte. Esta segunda raza más o menos siguió el patrón del... La primera se fusionó con la segunda, realmente, así fue. Y se puede decir que, aunque pudo materializarse más esos gigantes etéricos, siguieron sin la mente, aunque hubo una específica, un específico desarrollo de quizás de un grupo que los Kumaras intervinieron, pero en general la segunda raza tampoco tenía despierta la autoconciencia, en términos generales. Las formas de reproducción fueron cambiando, como ya lo hemos visto, y todo se preparó para el gran momento de la tercera raza, la raza lemur. Hay que aclarar que la raza lemur eran normalmente en las primeras tres subrazas de la raza lemur, eran amentes también. Estos seres que estaban todavía en desarrollo eran gigantes, eran más seres espirituales que seres humanos. Eran todavía gigantes etéricos. Las estructuras eran como plasma y aún no tenían la autoconciencia despierta. Ocurre a mediados de la tercera subraza raíz, donde la intervención de varios grupos como los Manasaputras, los Anishvara, los Kumaras, entraron y activaron la autoconciencia, o sea, la mente y las emociones de los seres todavía pseudo-humanos. Ya empezaban a encarrilarse a una humanidad. Ese fue un punto álgido y el determinante en que nos convirtiéramos en seres humanos. Si no tendríamos la mente activa, no seríamos humanos. Esto que les quede claro. Y por supuesto, la separación de los sexos que también ocurre en ese momento, generó a los hermafroditas que ahí vienen. Por periodos inmensamente largos de tiempo, el individuo heterosexual, como lo conocemos ahora,
se empezó a definir a finales de la raza Lemur, principios de la raza Atlante. Porque el proceso no era superado totalmente en unos cuantos. Ya hubo una transformación. Hemos pasado de la androginia que posee el individuo, los dos sexos, a la hermafrodita, que posee los dos sexos, pero ya separados externamente. Los seres tenían los dos sexos. La generación de las nuevas razas, la mezcla entre los seres humanos, generó que poco a poco nacieran los niños de estos seres, cada vez con un sexo más desarrollado y el otro atrofiado. Hasta que finales de la raza Lemur podemos hablar ya del hombre, entre comillas, el hijo del hombre, ¿no? El hijo de Set. Enoch es el primer hombre. Y todo esto ya lo hemos hablado, lo hemos comentado, pero pues hay que traerlo otra vez porque se menciona. Las 7 claves, como ya lo hemos hablado, descubren los misterios pasados y futuros de las 7 grandes razas raíces. Hemos hablado ahorita hasta la tercera, ¿no? La cuarta es la Atlante y estamos ahorita en la quinta raza. Todavía falta la sexta y la última, y aquí habla de las 7 y de los 7 kalpas. Kalpas son periodos, son rondas. Aunque la génesis del hombre y hasta la geología esotérica serán seguramente rechazadas por la ciencia, pues sí. La ciencia se ha manifestado en una oposición a esta versión, tanto como las razas satánicas y preadámicas. Sin embargo, si no teniendo otro camino para salir de apuros, los hombres científicos se ven en el caso de escoger entre las dos versiones, tenemos la seguridad que a pesar de la escritura y una vez que el lenguaje del misterio se haya casi dominado, de que optarán por las enseñanzas arcaicas. Bueno, ya han pasado más de 150 años desde que se fundó la sociedad. Este año estamos celebrando los 150 años. Aquí en esta parte del párrafo, la señora Blavatsky confiaba en que la ciencia iba a empezar a decidir o a escoger más por la enseñanza oculta, la enseñanza arcaica, que por las enseñanzas religiosas que se enfrascaban en dogmas y en visiones muy, muy fanáticas. Y eso asumiendo que los científicos empezarían a saber el lenguaje del misterio para poder entender muchos aspectos de esta enseñanza. Bueno, ¿qué podemos decir en 150 años después? Es obvio que la ciencia actual no es como la ciencia de hace 150 años. Está más abierta. Hay una parte del campo de la ciencia que está mucho más en relación a la enseñanza oculta, o sea que se ha convertido en una especie de refrendar desde un enfoque lo que la enseñanza oculta viene diciendo hace 3, 4, 5, 6 mil años. Y esto está atestiguado por científicos y personajes de la ciencia que se han declarado abiertamente en este campo. Que hay todavía un grupo de campo de la ciencia dura que le llaman materialista, que no acaba de verlo, siguen insistiendo que si no son los sentidos físicos los que registren el fenómeno, pues no se la creen. Esto es complejo, porque aunque hay más apertura, la ciencia ha avanzado mucho más ahora. Y estamos, vamos a decir, usando más el modelo científico. Recuerden que hay un formato de hipótesis, tesis, etcétera, etcétera. Sigue habiendo ese elemento materialista que niega la existencia de estos seres
de estos seres superiores que han guiado y atestiguado el desarrollo evolutivo de la humanidad desde hace millones de años. Pero bueno, confiamos en que la enseñanza teosófica se convierta poco a poco, ya sea, puede permanecer más o menos, o mezclada de una manera, unas renovaciones en la esencia de su enseñanza, pues una visión que libere a los seres humanos de conceptos muy cerrados, fanáticos, religiosos, y realmente abran una apertura mental. Ay, perdone. Es la mayor, así como la más atrevida de las especulaciones que sobreviven de los antiguos filósofos. Para los ocultistas, empero tanto el... Ay, no, perdonen. Aquí está. Bien. Estamos empezando. Lo último que acabamos de decir era el segundo capítulo. Y estamos entrando a la sección 3 del segundo tomo, que es la substancia primordial y el pensamiento divino, para los que están siguiendo el estudio. Aquí vamos a entrar a un tema mucho más directo en el campo de la enseñanza oculta. Vamos a empezar a hablar del éter. Ese proteo tiene que ver con la palabra premateria, ¿no? No es materia, es premateria. Un proteo hipotético, una de las ficciones representativas de la ciencia moderna que sin embargo ha sido aceptada hace tanto tiempo. Bueno, miren, en el momento en que la señora Blavatsky escribía esta obra, el tema del éter no era tan negado en el campo de la ciencia. Por lo menos algunos científicos lo mencionaban, lo tomaban en cuenta. Y ella aquí inicia el tema de la sustancia primordial y el pensamiento divino con esta mención del éter. Sin embargo, ha sido aceptada hace tanto tiempo. Es uno de los principios inferiores de lo que llamamos la sustancia primordial o el akasha en sánscrito. Uno de los sueños de los antiguos que se han convertido ahora en el sueño de la ciencia moderna del siglo XIX. Le han llamado, y yo lo he visto en varios pasajes de la literatura teosófica, el éter es la materia astral. La parte astral es la parte más contaminada de la akasha. Acuérdense que la akasha emana de la fuente. ¿Sí? Más adelante se menciona y quizá le demos cierto tiempo a este tema porque es un tema que en sí demanda más reflexión y más estudio. Pero aquí nos dice, es uno de los principios inferiores de lo que llamamos la sustancia primordial. La sustancia primordial y el pensamiento divino. Son dos elementos que se manifiesta el absoluto en nuestro universo o en esta creación. Esto de acuerdo a la enseñanza que estamos repasando. Uno de los sueños antiguos, que parece que en ese momento la ciencia moderna estaba asumiendo, tomando en la época de la señora Blavatsky. La materia astral, la akasha, compenetra todo el universo y incluso a nosotros nos envuelve, al planeta, todas las formas. De alguna manera, como vamos a decir, esa materia viva o esa divinidad viva o que soportan la vida de este universo. Vamos a usar el término así. Es la mayor, así como la más atrevida de las especulaciones que sobreviven a los antiguos filósofos. Antes se hablaba mucho del éter,
por las diferentes tradiciones se mencionaba. Para nosotros sería mejor usar la palabra materia astral, o sea, más que el éter, porque nos iría a confundir, ¿no? Aquí también usamos ahora el éter como un gas, ¿no? Para los ocultistas, pero tanto el éter como la sustancia primordial son realidades para los ocultistas. O sea, el akasha y la parte más contaminada del akasha, que le llamamos materia astral, son realidades y nos compenetran y sostienen este universo. Para decirlo claro, el éter es la luz astral, y lo comenta ella, y la sustancia primordial es el akasha. El upadi del pensamiento divino. O sea, nosotros tenemos pensamiento divino y sustancia primordial. Comprendemos eso, es importante. El espíritu y la materia. Vuelvo otra vez. La sustancia primordial es el akasha y es el upadi o vehículo del pensamiento divino, que es el espíritu. Esto debe quedar claro y lo repasaremos varias veces para que no nos confundamos. La señora Blavatsky insiste en estos temas porque son los que teóricamente van a facilitar el estudio de antropogénesis, ¿sí? Dado que este es el segundo tomo y antropogénesis venía como tercer tomo. En el lenguaje moderno, este último estaría mejor llamado ideación cósmica. Aquí le estamos llamando pensamiento divino, pero aquí le llama la señora Blavatsky, dice en términos modernos, llamarían ideación cósmica o espíritu. Y el primero, o la sustancia cósmica, la materia. O sea, tenemos la ideación cósmica o espíritu y la sustancia cósmica o materia. Las dos son, como dice abajo, estos, el alfa y el omega ser del ser, no son sino las dos facetas de la existencia absoluta. A esta jamás se dirigieron ni la llamaron por ningún nombre en la antigüedad, excepto alegóricamente. Entonces, las dos facetas de la existencia absoluta las tenemos como la ideación cósmica o espíritu y la sustancia cósmica como materia. Estamos hablando aquí en el macrocosmos. Y esto es sumamente importante que nos quede claro. Lo volveremos a repetir con más calma. Cada vez que sea necesario, yo lo volveré a repetir. En la raza aria más antigua, la India, el culto de las clases intelectuales nunca consistió, como entre los griegos, en una adoración a la forma y al arte maravillosos que llevó a los últimos al antropófago. Bueno, esto es parte de la mentalidad, ¿no? Si ustedes se fijan, de las religiones monoteístas que tenemos ahorita en Occidente, el cristianismo, el islam y el judaísmo, solamente el cristianismo hizo imágenes de las divinidades, de la divinidad de Cristo, el Dios Padre, María, todos los santos. No lo van a encontrar ustedes ni en el islam ni entre los judíos. ¿Por qué? Una posible explicación, no digo que esté bueno o mal, eso yo no me meto. Lo que quiero decir es que eso tiene que ver mucho los griegos. En la época en que la literatura se empezó a conformar la tradición cristiana, ¿no? En Alejandría, todo ese cúmulo de conocimientos que se empezaron a fusionar, a madurar, ya llevar a los concilios. Se hablaba el griego era el idioma oficial, se puede decir, como en inglés ahora.
Entonces, pues la influencia griega era muy poderosa. Recuerden que ellos ay, a- admiraban el arte maravilloso de la belleza física, que sí podría originar lo que en teoría bueno, en la práctica ha ocurrido, el antropoformismo, o sea, darle forma humana a lo divino. O sea, se degrada lo divino y se le da forma humana. Eh, yo aquí quisiera meter, siempre lo comento, una aclaración. Recuerde, aunque las tradiciones judía y del Islam no tienen imágenes, hay otras religiones importantes como el hinduismo o el budismo o el zen o el shan o eh, los jainos, los adores del fuego de zoroastrianos. Eh, empezamos a hacer toda una relación de, de tradiciones religiosas donde se le da forma a ese aspecto superior divino y a otros aspectos no tan elevados en forma de santos. Pero seamos conscientes, ¿puede esa tradición religiosa a la que fui educado y que practico o que veo practicar a la gente ser una forma de que me permite expresar lo divino que hay en mí? Si es así, mira, no importa que haya figuras y que les hagan ahí sus iglesias, no importa. Lo importante es que el ser humano tenga un canal para expresar lo divino a través de una tradición, de un medio, que se sienta confortado. ¿Por qué? Porque lo tiene educado desde niño. Yo les comento de paso, ¿no? El tema de la Santa Muerte que se adora en México. Yo creo que no sé si en otro lugar, pero en México, pues la Santa Muerte es una imagen que se ha hecho de la Madre de la Noche, o sea, de la muerte, y hay mucha gente que les devota, que porque les ha hecho pues ciertos favores o ciertos milagros, o sea, etcétera, etcétera. Bueno, si eso ayuda a la expresión que todo ser humano necesita plasmar en su vida y tratar de vivir y ser mejor ser humano, pues mira, bienvenida a la Santa Muerte. En realidad, al final, ¿quiénes somos nosotros para emitir juicios y cuestionar, ya sea a los griegos, a los egipcios, a los hindúes, a los tibetanos, a todos aquellos que tienen muchos dioses? ¿Quiénes somos nosotros si de alguna manera hay algo parecido en nuestra forma de tratar, ¿no? Cristianismo, etcétera? Pero mientras el filósofo griego adoraba la forma, dicen, vuelvo a repetir lo mismo que dije, y solo el sabio indo, los hindúes, percibía la verdadera relación entre la hermosura terrestre y la verdad eterna. Las gentes incultas de todas las naciones nunca han comprendido ninguna de las dos cosas. Eh, la belleza está relacionada con las verdades eternas. Por eso dice, mientras los griegos iban con la forma, bonito del externo, de lo material, no digo que todos, porque algunos también veían a través la verdad eterna que había tras la belleza, pero la mayoría se iban por las formas, ¿no? Las formas de las mujeres y de los hombres, las esculturas, etc. Los hindúes, con esa visión filosófica profunda, nos veían que había una relación entre la forma, la hermosura terrestre y la forma y la verdad eterna. O sea, las verdades eternas se manifiestan a través de la belleza. Por eso el arte es una forma de manifestación de las verdades eternas. Ni aún ahora las comprenden. Pues sí, la gran mayoría del público
pues ni entiende que la belleza, hermosura terrestre no tiene que ver con lo erótico en el sentido. Y los que ven solamente la verdad eterna y rechazan la belleza terrestre, pues están haciendo lo mismo porque están cerrados, ¿no? Visión, un poco apergaminada, diríamos así. O sea, las dos son complementos. Dice, y ni aún ahora las comprende. Quiere decir que después de 150 años seguimos más o menos. La evolución de la idea de Dios, y esto es muy importante, va a la par con la propia evolución intelectual del hombre. Pregúntense qué idea tienen ustedes de la idea de Dios. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Qué idea tienen? Esto, sin entrar a emitir juicios, tiene que ver con el grado intelectual que ustedes tienen. Por eso conciben a Dios de esa forma. A muchos les cuesta todavía trabajo dejar de no tener la imagen, ya sea del Dios Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de María, lo que fuere, ¿no? Porque eso es lo que para ellos el grado de evolución intelectual les permite entender que eso es Dios. Hay otros que no necesitan la forma humana, como estamos en la enseñanza oculta, que trascienden, está atrás de las formas, ¿no? Dejen las formas a las personalidades, a las estructuras del mundo material. Y ustedes se darán cuenta que eso se acerca, vamos a decirlo así, más a aquella expresión divina que está en nosotros a través del espíritu y de la materia. Acuérdense que dijimos al principio, el espíritu y la materia son formas de manifestación del absoluto, para que nosotros nos demos cuenta de la importancia. De otro modo, fuera de semejante iniciación, para cada pensador habrá un hasta aquí llegarás, por supuesto. Nadie puede llegar más allá del grado de conciencia que tiene para entender el concepto de Dios, pero no más allá, limitado por su capacidad intelectual, de un modo tan claro e infalible, como lo está el progreso de cualquier nación o raza en su ciclo por la ley karma. O sea, la realidad es que nuestros conceptos de Dios, de todo, si ustedes ven toda la humanidad, varían, ¿no? Hay unos que adoran la naturaleza, los árboles, las plantas, etcétera, los animales, y de ahí siguen con los seres de todo tipo, ¿no? Incluso elementales, ¿no? Como las tradiciones de la santería, ¿no? En África, y de ahí va subiendo a formas más desarrolladas, pero al final siguen siendo representaciones de aquello que el sujeto, que por su propia capacidad intelectual, lo ve como Dios y no lo puede ver de otra forma. Eso hay que entender. Hay que respetar. Porque si esa forma ayuda a la persona a ser mejor ser humano, miren, ¿quiénes somos nosotros para emitir juicios contra esa forma, aunque no estemos de acuerdo? Ya todos hemos pasado por la crítica de alguna de esas tradiciones religiosas medias raras que hay. Y no quiero decir la palabra rara porque ya estoy criticándola, pero una tradición que sale del entorno, vamos a llamarlo. Pues si analizamos ciertas características, encaja muy bien esa tradición para cierta clase de personas por la capacidad intelectual que tiene. No hay más. No se puede pedir más a alguien que encaje esa visión si no la ve verdadera, porque su capacidad o es mayor o es menor. Analícenlo bien y verán ustedes que nuestra capacidad intelectual limita la visión de lo que entendemos por Dios. Y eso nos puede hacer ver y aclarar, porque a veces hay conceptos que se escapan de nosotros, de la mente, y nos dicen y nos hablan, ¿no? Ustedes, hay una
sutra, el sutra del diamante, de la tradición tibetana. Si ustedes se ponen a verlo, van a encontrar que se niega todo. No hay salvación, no hay sendero espiritual, no hay vida, no hay muerte, no hay transformación. Y empieza a negar todo. ¿Qué queda entonces? No hay nada donde aferrarse y ahí a la personalidad le da miedo. Necesitamos aferrarnos a algo. Pero la esencia de eso que llamamos absoluto, la seidad de la que llamó la señora Blavatsky, es así y lo es todo. O sea, como el yin y el yang, contiene todo y no contiene nada desde el punto de vista de estructuras personales o estructuras con una visión limitada del ego personal. Lo que nos sostiene nos trasciende, está más allá de la concepción mental, de la conciencia, vamos a decirlo así. Pero tenemos una chispa de ello en nuestra naturaleza. Y esa chispa nos abre un horizonte eterno. Somos seres eternos, aunque como personalidades hemos peleado a buscar el elixir de la vida, la piedra filosofal, todo eso ha sido relativo para querer conservar un cuerpo que es necesario dejarlo para que sea renovarnos y volver. Pero la esencia espiritual está en nosotros, lo que le llamamos Atma y Buddhi, la mónada, es eterna y no tiene principio y no tiene fin. Y la conciencia que yo he desarrollado a través de muchas vidas tampoco se termina, se mantiene a pesar de la muerte. Esta es la enseñanza más trascendental que podemos encontrar y que ninguna tradición abiertamente presenta, porque la llena de una serie de rituales y de conceptos y de dogmas, salvo alguna que otra, el budismo más o menos, que es una forma de vida. El Zen, bueno, hay tradiciones que sí podemos acercarnos más. Otras no, nos quieren retener en el plano del ego personal. ¿Por qué? Vamos a no discutir ese tema aquí ahorita. Fuera de la iniciación, los ideales del pensamiento religioso contemporáneo tendrán también las alas cortadas, sin poder remontar su vuelo, pues tanto los pensadores idealistas como los realistas y hasta los librepensadores no son sino la demostración y producto natural de su época y de todo lo que les rodea. Sí, ustedes y yo, nos guste o no, somos el producto de nuestra época. Y eso que la época está yendo muy rápido y nos está costando a veces adaptarnos con algunas personas. Pero volvemos a leer el párrafo y vean, analicen, dice. Fuera de una iniciación, o sea, de un trabajo personal para crecer y desarrollar, los ideales del pensamiento religioso, si ustedes tienen cierta religión y profesan ciertos ideales religiosos contemporáneos, tendrán siempre las alas cortadas. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que la tradición religiosa, la pública, desea que ustedes se liberen o que se mantengan dentro de la iglesia obedientes? ¿Qué le pasó a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Jesús cuando ellos trataban de ir a la libre? A San Juan de la Cruz lo encarcelaron.
Y a Santa Teresa la traían vigilante. La Iglesia Ortodoxa no quiere seres libres, quiere seres que se sometan, que obedezcan. Entonces, te corta las alas, una tradición fanática, más bien dogmática, religiosa. Hay mucho más abiertas. Pero el problema yo no estoy casi seguro, si ustedes analizan las tradiciones religiosas, cuando se transmitió esas verdades, sea directa o indirecta, a través de unos o otros, llevaban el espíritu de libertad, todas, sin excepción, aunque nos parecieran raras, de que el alma humana es libre y que su esencia es eterna y libre. ¿Qué hicieron los seguidores que vieron ahí pues una fuente interesante? Pues fueron transformando en un dogma, quitándole aquí esto, no conviene tampoco esto, porque le aleja esto, agrégale esto, sube así, y ya los tenemos todos ahí obedientes. ¿Eh? Es algo parecido. Pero sigamos con el plan. Sin poder remontar el vuelo, pues tanto los pensadores idealistas, en filosofía hay varios, como los realistas, son dos corrientes, y hasta los libre pensadores, los que no tienen muy claro no son sino la demostración y producto natural de su época y de todo lo que les rodea. O sea, que yo puedo ser un libre pensador, pero pues estoy adaptado a lo que la sociedad y ciertas filosofías que me gustan, ciertas enseñanzas políticas también. Tengo mi opinión, pero soy yo tengo ese concepto de lo que estoy viviendo, de esos ideales, en función al grado intelectual que yo tengo desarrollado. Yo subrayé esas líneas, dice, sus ideales son tan solo el necesario resultado de sus temperamentos y la expresión de aquella fase del progreso intelectual que han alcanzado una nación en su colectividad. Es dura ahí la señora Babas. O sea, nuestros ideales son tan solo el necesario resultado de nuestros temperamentos. ¿Sí? Mucha gente dice, así soy, así seré y así me moriré. No piensa ni en cambiar. Y ni se cuestiona. Y quieren que sepan la verdad. Está en todo su derecho en no querer hacerlo si no siente la necesidad. Hay almas que están conformes y muy bien en entre comillas, lo que nosotros llamaríamos ignorancia, y otras intrépidamente quieren encontrar respuesta. Pues ambos están bien, porque ambos son etapas, procesos en que el grado de influencia y del desarrollo intelectual les demanda en ese momento. Por ejemplo, cuando llama a la primera causa, esto es un tema interesante, lo incognoscible, un poder que se manifiesta por medio del fenómeno y una energía infinita y eterna. Está bien claro que solo ha concebido el aspecto físico del misterio del ser, o sea, tan solo las energías de la sustancia cósmica. Bueno, aquí vamos a entrar a un tal Spencer, Herbert Spencer, lo vamos a ver ahorita. Este científico de la época de la señora Blavatsky hablaba de la primera causa que generó este universo. Porque ha habido una primera causa, de acuerdo a lo que él lo ve. Y el comentario de lo incognoscible, o sea, lo absoluto, vamos a llamar. Un poder que se manifiesta por medio del fenómeno. ¿Sí? Nosotros no podemos conocer el absoluto directo. Lo conocemos a través del fenómeno que produce en este universo, que tiene que ver con la sustancia cósmica el pensamiento divino. Pensamiento divino o la ideación cósmica es el espíritu y la sustancia cósmica es la materia. O sea,
directamente al absoluto no tenemos acceso. Si hay algo que conocemos, de acuerdo a lo que estamos viendo en este artículo, es a las manifestaciones a través del fenómeno material, ¿no? Si no tengo la capacidad de percibir lo espiritual, la sensibilidad espiritual, solamente veré los fenómenos materiales. ¿Sí? Repito el pasaje. Por ejemplo, cuando llama a la primera causa incognoscible, un poder que se manifiesta por medio del fenómeno, y una energía infinita y eterna, está bien claro que solo ha concebido el aspecto físico, por supuesto, del misterio del ser. O sea, tan solo las energías de la sustancia cósmica. Un aspecto coeterno de la realidad una, la ideación cósmica, está en absoluta fuera de consideración por sí. De no ser nosotros místicos desarrollados, no percibiríamos, vamos a decir, la ideación cósmica a través de un fenómeno psíquico, ¿no? Y en cuanto a su fenómeno, parece no existir en la mente del pensador. De este autor, que es Herbert Spencer, un filósofo famoso inglés de aquella época. Sin duda alguna, este modo de tratar el problema solo bajo un aspecto es debido en gran parte a la práctica perniciosa de Occidente de subordinar la conciencia a la materia o considerarla como un producto derivado del movimiento molecular. Aquí la señora Blavatsky, y yo me atreví a hacer un comentario, hace una cierta crítica, ¿no?, de Herbert Spencer, de que él, como nomás lo ve de una manera fenomenal, material, la manifestación de la sustancia cósmica, no puede percibir o penetrar en la parte de la ideación cósmica, lo ubica en una influencia materialista muy fuerte. Y yo diría que no es tanto, porque él no puede, si ya estamos diciendo que el absoluto, la primera causa, se manifiesta a través de la ideación cósmica y de la sustancia cósmica, pero si yo para tener algo de la ideación cósmica necesito tener un desarrollo superior, pues no le podemos pedir a Spencer que tenga eso y que solamente pueda ver la parte de la sustancia cósmica. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, eh, esto se puede reconocer, ¿no? Bueno, oímos una melodía, por ejemplo, una melodía clásica. Si ustedes han oído a Mozart, una cosa es la mm, bonita, el bonito ritmo que tiene la melodía de Mozart, ¿no? Él dulcificó mucho la música barroca, era mucha influencia barroca, y eso sería una manera de captar lo que se está transmitiendo. Agradable, dulce al oído, con ritmos creativos muy interesantes, amén de superando las influencias de la música del medievo, que era más parca. Pero no capto, vamos a decir, cierto significado que está tras la música material, la parte espiritual de la música, que internamente me elevan, me transforman, me hace sentir mejor, me inspiran. A eso me refiero. Todo fenómeno. Yo puedo ver un paisaje, un amanecer, y hay amaneceres increíbles, o atardeceres. Me puede gustar los colores, ¿no?, la combinación de colores y el azul del cielo. ¡Ay, qué bonito! Y ya, eso sería la visión material de la materia. ¿Y dónde está la inspiración que me produce lo eterno en ese paisaje? La profundidad que llega a mi alma
y que toca mi corazón. Esa es la parte de la ideación cósmica. Y lo bueno de practicar la meditación y de tratar de ser mejores es que se activa esa parte y ya no nomás vemos el mundo de una manera, la vemos de las dos formas. Tanto la ideación cósmica, tanto la manifestación de la ideación cósmica, como la manifestación de la materia cósmica. Ayudar a la gente a que eso lo pueda hacer es para mí un objetivo importante, porque se aleja a la gente de una visión materialista sin sentido y sin esperanza, sino al contrario. Ello lo deberíamos cuestionar, darnos cuenta la importancia de esta enseñanza. Y no me refiero a que tengamos que salir de misioneros. Aquí no se habla de misioneros, se habla de que si yo puedo vivir lo que profeso, seré sin necesidad de decir disculpas con un ejemplo. Ojalá pudiéramos reflexionar en eso. Desde las primeras edades de la cuarta raza, cuando solo al espíritu se le rendía culto y cuando el misterio estaba de manifiesto, sí, ¿no? Al principio de la cuarta raza todavía era muy espiritual la raza. La raza Lemur, que formó parte después del inicio de la cuarta raza, eran lemures, eran todavía mucho más, eran muy espirituales todavía, ¿no? Eran todavía gigantes. Las tres primeras subrazas de la raza Atlante estuvieron bien, periodos de tiempo muy largos, pero vamos a decir que la cosa no iba mal hasta que se oscurece a mediados de la cuarta subraza de la raza Atlante, cuando se llega al máximo de la materia. Por eso dice el párrafo, lo repito. Desde las primeras edades de la cuarta raza, primera, segunda y tercera, cuando solo el espíritu se le rendía culto, se le rendía mucho culto al espíritu, a lo divino, y cuando cuando el misterio estaba de manifiesto, o sea, cuando el misterio, o sea, lo divino se manifestaba mucho más, hasta los últimos días gloriosos del arte griego, en la aurora del cristianismo, antes de que empezara el cristianismo, solo los helenos se habían atrevido a levantar públicamente un altar al Dios desconocido. Los griegos habían hecho en Grecia, eso sorprende a Pablo, a San Pablo, un altar donde estaba dirigido al Dios desconocido. Me quiero quedar en esto. ¿Por qué? Llega San Pablo o Pablo y habla con los griegos y les dice, este altar al Dios desconocido no es ni a Jehová, ni a nadie que haya, ni a algún otro de los dioses, es a la verdadera fuente. Está en el artículo, el pasaje está en el libro de los Hechos, ¿sí? A la fuente divina, al absoluto, vamos a decirlo así. Si ese es el Dios desconocido. Pablo se refiere a eso, a ese aspecto. El pensamiento divino no puede ser definido, ni su significación explicarse, excepto por las innumerables manifestaciones de la sustancia cósmica. Ahí está el concepto. Un amanecer es una manifestación del pensamiento divino a través de una imagen material. La inocencia de un niño se manifiesta en ciertas referencias desde usando su traje físico y lo que dice y hace a través de la sustancia cósmica, pero es el pensamiento divino manifestado, en la que el primero es sentido espiritualmente por los que pueden, decir esto después de haberlo definido como la deidad desconocida, abstracta, impersonal, asexual, que tiene que colocarse en la raíz de todas las cosmogonías, y su evolución siguiente equivale a no decir absolutamente nada.
Vamos a leer otra vez el pasaje. El pensamiento divino no puede ser definido ni su significación explicarse. Lo divino no se puede explicar, excepto por las innumerables manifestaciones de la sustancia cósmica. La sustancia cósmica tiene muchas manifestaciones del pensamiento divino a través de la sustancia. El amor es una manifestación del pensamiento divino, ¿no? Es a través de qué? De la relación de la madre, de los padres con el hijo, de las parejas, de los niños con las padres. O sea, el amor se manifiesta en muchos aspectos. Y tiene una serie de variantes como la compasión, la ternura, eh, la dulzura. Todo eso son aspectos del pensamiento divino, manifestados a través del amor, que es ya más bien sustancia cósmica. Sí que es la primero en el sentido espiritualmente por los que pueden sentir, percibir. Decir esto después de haberlo definido como la deidad desconocida, abstracta, impersonal, asexual, que tiene que colocarse en la raíz de todas las cosmogonías, y su evolución subsiguiente equivale a no decir absolutamente nada. Es obvio. Porque si no tenemos la sensibilidad para captar la sustancia, el pensamiento divino, solamente nos vamos a entretener, hablando del ejemplo del paisaje, con los colores que se producen en el amanecer y que está bonito el azul y eso, pero no entenderemos lo que hay atrás de eso, que es la parte del pensamiento divino, la parte espiritual. Dice, su lugar se encuentra en las primitivas cartas simbólicas antiguas, en las cuales, como ya se ha demostrado, están representadas por una oscuridad sin límites. Si fijan ustedes, aquí yo dibujé a la señora Blavatsky un poco moderna, pero bueno, esta es la carta, vean la oscuridad alrededor, ¿sí? En cuyo fondo aparece el primer punto central, este es el punto central, blanco. Lo oscuro es la oscuridad sin límites. Y este es el fondo que aparece el primer punto central en blanco, simbolizando de este modo el espíritu y la materia, ¿sí? El espíritu es el centro de luz o blanco y la materia. Son coevos o coeternos, están mutuamente unidos, ¿no? Haciendo su aparición en el mundo fenomenal antes de su primera diferenciación. Aquí están apareciendo. En otros casos, pues se ha presentado, ¿no? Cuando el uno se convierte en dos, puede entonces nombrársele como espíritu materia, en el espacio. Aquí está espíritu y materia, etcétera. Y también, este ejemplo es del proemio de la doctrina secreta. Al espíritu puede referirse todas las manifestaciones de la conciencia, reflejada o directa, y de la intención inconsciente, adoptando una expresión moderna usada en la llamada filosofía occidental, como se evidencia en el principio vital, y en la sumisión de la naturaleza al orden majestuoso de la ley inmutable. Pues sí, todo está sumiso a la ley inmutable. La ley kármica es la fuente, es el absoluto. Es una manifestación de la ideación cósmica del absoluto y también de la materia, porque en la ley kármica actúa en los diferentes planos, desde los más materiales hasta los más sutiles. Y eso nos va llevando poco a poco a entender, ¿no? Y vuelvo a repetir este pasaje. Al espíritu puede referirse todas las manifestaciones de la conciencia, reflejada o directa, y de la intención inconsciente. O sea, todas las manifestaciones que tenemos de nuestra conciencia, que reflejamos, que vemos, del arte, la música, la cultura, son manifestaciones de la conciencia
y de alguna manera son manifestaciones de la, vamos a decir, de la espirituales y materiales, ¿no? Porque es la forma en que el absoluto se manifiesta. Adoptando una expresión moderna usada en la llamada filosofía occidental, como se evidencia en el principio vital y en la sumisión de la naturaleza al orden majestuoso de la ley inmutable. La materia debe ser considerada como el objetivo en su más pura abstracción, la base existente por sí misma cuyas fantásticas diferenciaciones septenarias constituye la realidad objetiva, base de los fenómenos de cada fase de la existencia consciente. La materia está en todo y se manifiesta a través de ella todos los fenómenos espirituales. En realidad, lo espiritual y lo material son lo mismo. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de que la materia es espíritu vibrando a una densidad mayor? ¿No? Porque espíritu y materia emanan de la vida una, del primer logos. El primer logos está conteniendo todo. Pero llega un momento que la manifestación, que la emanación del cosmos lo demanda y se separa en espíritu y materia. Y finalmente se complementa con Mahat, la mente. Este es el primer aspecto, los tres primeros logos. Pero esto es una manifestación de la parte espiritual, de la fuente, ¿sí? Del pensamiento divino, que va a utilizar cuando se manifiesta en los diferentes planos a la materia cósmica. Tanto el pensamiento divino como la materia cósmica son manifestaciones del absoluto. Bien, ya hemos llegado. Vamos a ver si hay preguntas. Si hay alguna preguntita o comentario. Luz Marina de Colombia, por favor. Gracias, Isaac. Como siempre, muy interesante toda esta ponencia y todo lo que nos aportas. Muy importante, además. Me estaba preguntando, mm, cuando hablamos del embelezamiento del intelecto por las formas y su armonía, estamos hablando entonces también de un nivel evolutivo, de cómo percibe eso y se queda ahí y no puede ver más allá. Y entonces eso estaría dando por una creencia. Entonces podríamos concluir que las formas de pensamiento, la evolución de pensamiento está basada principalmente en nuestras creencias Yo y diría en por tu eso, desarrollo. ok, Nivel de desarrollo intelectual, como dice el pasaje, te ujú, determina la forma, la visión que tú tienes de Dios, por poner un ejemplo. sí, Tú dices, para mí Dios es el árbol que tengo en mi jardín de mi casa. Y a ese árbol todos los días le llevo algunas ofrendas, hago unos rituales, y yo siento que eso representa o es el Dios al que yo adoro. ujú, Esa concepción tiene que ver con el grado de desarrollo intelectual que tú tienes. Y es válido para ti. ¿Eh? No podemos, o sea, desde un punto de vista, la más que insiste, tenemos una concepción, cada uno de nosotros, de la ideación divina o de la ideación cósmica, en función del desarrollo o madurez de nuestro ser. No lo podemos ver más, no podemos aceptar que todo esto, de acuerdo al, este, al Sutra del Diamante, que no es real, que todo esto es, que hay un vacío inmenso y que nada es real, ni yo, ni mis esfuerzos, ni el camino, ni nada. Eso, pues yo pienso que, salvo los ujú. Es muy iluminados, elevado, ¿sí? Los iluminados que llegan a... es muy elevado, claro. Y porque estaba pensando ahorita otro tema, y es cómo juegan los pensamientos
también con el tema de las creencias, porque si los pensamientos también las situaciones que yo vivo generan mis sentimientos o mis reacciones emocionales más bien, también están basadas en creencias, o sea, esas concepciones que yo tengo de la vida, así reacciono. Pero ¿por qué tienes creencias? Pregúntate. ¿En qué basas las creencias que tienes? No, pues en todo lo que yo se supone aprendido, mis experiencias de vida y lo que me ha alimentado dentro de La la cultura influencia y de el tus entorno que he padres. nacido y que me he desarrollado y claro, eh, y eso está claro, en el claro. grado de desarrollo de qué? De tu madurez interior, de tu madurez intelectual. No puedes verlo Claro, de otra forma. No quiere decir que no lo puedas ver. De momento es tu manera de ver el mundo. yo estoy condicionada, como dice HPV, Vamos a estoy decir, condicionada. mira, Entonces, yo creo que claro, todos el estamos así. discernimiento aquí entonces es básicamente, tengo otra información, Ujú. la contrasto con mis creencias o mis contenido mental y de allí debo hacer una especie de discernimiento y de conclusión para Reflexión. volver a y- cambiar todo y- este bagaje, porque si no voy a seguir haciendo lo mismo, o sea, sigo en ese automatismo, ¿verdad? Tendrías que meditar más profundo, o sea, si, ¿por qué hay tanta gente que se cierra a tener una visión más amplia? Puede haber muchas razones, en el fondo miedo también, ¿no? Miedo a traicionar una educación, a un dogma, lo que fuere, pero en el fondo está en función del grado de desarrollo que tiene el sujeto. Claro, Le puedes pedir a ese sujeto más, por lo menos en este momento. A lo mejor le pasa una situación, tiene un accidente, esos graves, como el tren este que se acaba de tener aquí, un Carrila. accidente aquí en España, Mm. y después de salir del accidente pasa un tiempo largo y él siente que algo cambió y empieza a ver las cosas de otra forma en algunos aspectos. A Ujú. veces es necesario romper esa forma cuando ya estás preparada para abrirte a una visión diferente, porque también te enclaustras, nos enclaustramos en ver la vida de una manera que es una vida más fácil y Claro, requiere no menos quieres esfuerzo. escuchar estos temas porque les revuelve la cabeza y dicen, no, 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 a mí déjame con lo que ya me dijeron, que es así, y no le metas más. Pues sí, tienen derecho, porque O no igual quieren más, dedicarse, no puede quieren. venir a estos temas y igual dejarlo nomás a nivel de intelecto y dejarlo allí como También, información. ¿No? esa es otra, muchos hacen eso y no lo Ujú. pasan a la práctica. ¿Por qué? Pues porque a la práctica no mentir, ser honesto, empezamos Requiere ahí. Uy, esfuerzo, está muy complicado eso. En esta claro. sociedad Se llama esfuerzo y compromiso. es, ya insistimos, el ser interior necesita ser expresado, lo Ujú. divino en nosotros, sea una tradición religiosa, sea una visión mística o una actividad. Si esa energía interior eterna se puede manifestar, el arte, la cultura, etcétera, se manifiesta a través de eso que yo hago, ya di en el clavo, por lo menos en el momento en que estoy viviendo. Y no Ujú. tenemos derecho a criticar a nadie de lo que haga para poder expresar su divinidad. Y eso es de pasos a las tradiciones tan diferentes que hay de religiones. Y no es Claro, tan simple. Cuesta pensarlo porque estamos enclaustrados. Como dices tú, hay un condicionamiento. Pero es un condicionamiento que tú al final a veces aceptas a sabiendas de que hay algo que hay que cuestionar. O sea, tiene varias aristas este tema y a mí me gustó en el sentido de que me hizo reflexionar a mí. ¿Por qué lo veo así? ¿Por qué he roto con, por ejemplo, una visión que yo tenía antes? ah, y hubo cambios, ¿no? Y lo he visto ahora más abierto, menos enclaustrado en una visión cerrada, ¿no? Quizá incluso me empecé a entender más a Krishnamurti, cosa que no era fácil entenderlo si te estás cerrado en una visión, por ejemplo,
dogmática, política o religiosa. Es más complicado, porque Sí. él critica todo, todas las instituciones, todas las estructuras. Dices tú, pues, oye, es que las necesitan. Momento, todavía depende de que tú concibas esa visión de una manera en que él te lo está planteando para reflexionar. Y es ahí donde damos pasos importantes en nuestra vida, ¿no? El estudio de la doctrina oculta te abre, pero deberíamos pasar a la práctica. ¿Qué significa? Pues tratar de meditar, tratar de ser mejor ser humano hasta donde podamos. Nada de santurrones, son solamente ser mejores. Y eso va así, te va abriendo a un otro estado de conciencia que después tú te sorprendes. Mm. Muy bien, Luz Marina, gracias. Gracias, Isaac. Eh, chicos, hey, qué bueno que no hay muchas preguntas. Bueno, vamos a terminar, ¿les parece? Eh, Quiero Me parece. agradecer pues a todos por su paciencia. Hoy tuvieron 15 minutos casi de paciencia. Dora, Chuy, Gracias. Emilce, bueno, a todos. Yo confío en que ya el próximo jueves regularicemos nuestro estudio y de repaso les pido que vean si pueden el tercer capítulo de la materia, sustancia primordial, ¿sí? Mi espíritu de vida. El segundo tomo de la doctrina secreta. Vale la pena, ¿eh? Nos aclara cosas, ¿no? Y yo lo he estado repasando y me parece que va a servir. Esto ya es más enseñanza oculta dura, vamos a llamarlo así. Y escapa un poco de lo que antes hablaba Blas, en los dos primeros artículos del tomo. Esto ya es en sí, porque después de esto viene, creo que, no sé, otro artículo muy bueno, pero no lo recuerdo ahorita, se me pasó el nombre. Muy bien, pues buenas noches a todos.